El estómago tiene súper grandes agresiones. ¿Por qué agresión? Por las cosas que comimos, pero también por el ácido. ¿Cuál es el pH que tiene nuestra mucosa intestinal en el momento de máxima secreción cuando estamos almorzando? pH de 2 o de 3. Algunos dicen incluso de 1. ¿Por qué? Porque se produce ácido clorhídrico. Entonces, es muy, muy, muy dañino. ¿Cuál es la gracia? Que tenemos los mecanismos para defendernos de esa cantidad, de increíble cantidad de acidez. ¿Cómo nos protegemos? A nivel periepitelial, porque tenemos mucus, bicarbonato dentro del mucus y fosfolípidos activos de eso. También porque tenemos un epitelio que tiene que ver con que se resiste al ácido. Tenemos restitución, se supone que se van produciendo las células epiteliales y van migrando hacia arriba. Y depende de esta restitución de factores de crecimiento, prostaglandina, etcétera. Y por último, tenemos una defensa subepitelial. ¿Qué es la defensa subepitelial? Todas las cosas que permiten que la defensa epitelial y la periepitelial funcionen. En otras palabras, flujos de sangre. ¿Para qué? Para que se recupere el epitelio y para que se produzca mucus y bicarbonato y estas cosas. Entonces, esa es la gracia. Ahora, ¿de qué depende que funcione todo esto bien? En gran medida de prostaglandina. ¿Por qué tanto la prostaglandina? Porque liberan, la mayoría libera prostaglandina, liberan bicarbonato y, y generan también muco, pero también inhiben la secreción de la célula parietal. ¿Qué hace la célula parietal? Secreta, entre otras cosas, el ácido. Por lo tanto, hacen que disminuya la acidez. Ojo, también recordar de que el problema no es, como lo dijo el doctor, no solamente el problema de la acidez, sino que también se activa la pepsina, y la pepsina, como buena enzima proteolítica, también puede hacer daño. Entonces, y esto es lo mismo, pero está explicado. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa si yo doy antiprostaglandínico? Doy un antiprostaglandínico, o sea, voy un inhibidor de la COX. ¿Qué va a pasar con las prostaglandinas si no es específico? Van a disminuir. ¿Qué pasa entonces? No voy a tener buena restitución y voy a tener poca secreción de músculo. ¿Qué me daño? La tremenda úlcera gástrica. ¿Ya? Entonces, acuérdense, súper importante, porque para que funcione bien esto necesita buenas. ¿Qué pasa si yo estoy en shock y no me está llegando nada de sangre? Porque tengo shock o hipoxemia o algo grave, grave, grave. Obviamente tampoco voy a poder generar una buena restitución epitelial y tampoco voy a poder generar buena cantidad de mucus. Por lo tanto, también puedo tener una úlcera porque no me está llegando la microcirculación adecuada. Y lo otro sería por noxas directas sobre esta parte aquí, sobre el epitelio y sobre el músculo. Y ahí vamos a ver quién es la principal noxa que actúa a ese nivel. ¿Ya? ¿Cómo regulamos la secreción ácida? Esto es importante en términos farmacológicos. Nosotros tenemos la hidrogeniona tepeasa, metedita en túbulo y vesícula, y cuando llega la estimulación, ¡pum!, se activa la célula parietal y esta hidrogenona tepeasa se expresa en los canalículos y comienza a secretar. ¿Ya? ¿De qué depende de que secrete? Depende de acetilcolina, que viene por el vago, depende de células células enterocromafines, y depende, en el fondo, depende de esta de gastrina. La gastrina se produce a la célula G, y la célula G genera gastrina, y las células enterocromatines generan histamina. Entonces depende de histamina, depende de acetilcolina, fundamentalmente, ¿ya? Y entonces, en el fondo, basta que yo piense en comida, pum, vía central, vago, acetilcolina, secreción de hidrogenión. Basta que se secrete gastrina por distensión gástrica, se secreta histamina, y la gastrina también por sí sola puede generar la secreción de la bomba sodio-potasio ATPasa. O se genera por la somatostatina inhibición y se genera histamina. Entonces, en el fondo, esto es fisiológico, por lo tanto, no voy a detenerme más. Se habla de tres fases. Fase cefálica, que es, entre comillas, pensar en comer, por eso se llama cefálica. Fase gástrica,
cuando tiene que ver fundamentalmente con la distensión abdominal o el pH abdominal, y la fase intestinal, que en el fondo es cuando pasó al intestino, y la gracia es que se secreta somatostatina, la cual frena la producción de ácido. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre úlcera péptica? Entonces, la causa más frecuente es el Helicobacter pylori. ¿Por qué Helicobacter pylori? Porque tenemos un bichito que genera cambios acá, cambios fundamentalmente a nivel preepitelial y epitelial, es una infección, pero genera cambios aquí. ¿Por qué tenemos antiinflamatorios no esteroideos? Pues los antiinflamatorios esteroideos, ¿qué es lo que hace? Cambia las prostaglandinas, y al cambiar las prostaglandinas cambia la restitución. Hace que la microcirculación se altere, la producción de bicarbonato y el fondo, todo lo bueno funciona aquí, entre comillas, con prostaglandina. ¿Ya? Lo hice súper resumido, pero eso. Y tenemos úlcera por estrés, y la úlcera por estrés es lo que yo les dije: si yo tengo un estrés que altera la microcirculación, aunque tenga buena cantidad de prostaglandina, aunque no tenga una gran noxa, como no tengo microcirculación, se va también a hacer una úlcera. Como les digo siempre, si algo puede fallar, fallará. Entonces, son las tres causas más frecuentes. Etiologías más raras: hipersecreción ácida primaria, gastrinoma, o sea, un tumor que produce gastrinoma, que produce gastrina. Si yo produzco gastrina, ¿ya? Mastocitosis sistémica. ¿Por qué mastocitosis? Si tengo lleno de mastocitos, que producen los mastocitos, histamina. Por lo tanto, voy a tener una llena la producción de histamina. El síndrome mieloperiférico con vasofilia, hiperparalelas giantrales, infecciones virales que generan secreción, obstrucción duodenal, etcétera, etcétera. Pero las más frecuentes lejos, esto. Y corresponden, en el caso del estómago, desequilibrio entre factores agresores y defensivos en la mucosa gástrica. Acuérdense, en estómago siempre hay factor agresor, siempre. ¿Por qué? Porque el principal factor agresor es la acidez, y normalmente hay acidez. Entonces, en el fondo, si no, no hacemos una buena, entre comillas, digestión. Cuando nosotros damos inhibidor de bomba protón, sigue siendo el pH ácido. El inhibidor de bomba protón alcanza pH de 5, que obviamente es ácido, pero obviamente mucho menos ácido que el pH de 1,2, que es lo que uno esperaría en una situación de secreción normal. Por lo tanto, gran parte del tratamiento que nosotros damos a estos pacientes tiene que dar con inhibidor de bomba de protón. ¿Cuál es la bomba de protón? Esta, la hidrogenón potasio ATPasa. Entonces, independiente de la causa, nosotros, ¿qué es lo que combatimos? Esta hidrogenona ATPasa. Por lo tanto, aunque tenga secreción hacia mediada por gastrina, aunque tenga secreción por fase cefálica, aunque tenga la secreción que tenga, nosotros estamos tratando el efector final, que es la bomba hidrogenona ATPasa. Ya. Entonces aquí tenemos una clasificación muy sencilla que tiene que ver con situaciones que tenemos el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es clave. ¿Por qué? Porque se relaciona con dispepsia funcional, con la mayoría de las úlceras duodenales, con la mayoría de las úlceras gástricas, también con cáncer gástrico y también con linfoma mal. Ojo, antiinflamatorio no esteroidal dan parte de la gran mayoría de las otras úlceras duodenales y de las úlceras gástricas. Pero no son solamente las dos etiologías, uno debe ir a poner aquí cositas también chiquititas. Por lo tanto, tenemos pacientes que son Helicobacter pylori, que tienen cada una de estas enfermedades, pero la mayoría se relacionan con Helicobacter pylori, con infección por Helicobacter. ¿Por qué es tan mala el Helicobacter? Porque el Helicobacter está hecho para sobrevivir en la guata. La mayoría de las bacterias no sobreviven en un ambiente tan feo como el estómago. El estómago tiene ácido, pH 1, 2. Fíjense, yo me echo pH 1, 2 en la piel y me hago una herida. ¿Ya? Tiene un pH súper ácido. Al mismo tiempo, tiene enzimas. Entonces, ¿quién sobrevive a un ambiente tan malo? Yo les voy a decir: el bacilo tuberculoso, que ha sido alcohol resistente, y Helicobacter, y muy pocas otras bacterias. Por eso, cuando hablaron de cólera, ¿qué pasa a un paciente que toma cólera, que vivió cólera, le llega el vibrio cólera y el ácido, ¡pum!, la mata. ¿Te fijas? Entonces, los pacientes que no toman, estamos hablando con carga baja, con poca carga de vibrio, entonces en el fondo el pH es clave en el estómago. Y de hecho, los pacientes, cuando ustedes dan inhibidor de bomba protón hospitalizados, aumenta
la neumonía nosocomial. ¿Por qué aumenta la neumonía nosocomial? Porque permite translocación bacteriana hacia regiones más altas. ¿Ya? ¿Por qué es tan malo entonces el Helicobacter? El Helicobacter tiene, primero, una cosa que se llama ureasa. ¿En qué consiste la ureasa? Que degrada la urea. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque genera un pH relativamente ácido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el amonio, en el caso del amoníaco, tiende a agarrar los hidrogeniones, por lo tanto, genera un pH más alcalino. Entonces, súper importante. Entonces, la bacteria, en el estómago, en el lumen, puede haber uno o dos, pero alrededor de la bacteria no tiene un pH tan ácido. O sea, genera un microambiente, en términos de pH, neutral. Magio, ¿eh? Súper, súper simpático. ¿Qué cosas tiene mal? Mala. Tiene un gen, o se relaciona con un gen que se llama CAG-A. ¿Cuál es la gracia de estos genes? Que tiene un sistema que se llama SST4, que está aquí chiquitito, que es un sistema de inyección. Entonces, llega, inyecta a las células epiteliales, se dan cuenta que está sobreviviendo al pH de parte del muco, y inyecta a través del sistema de inyección SST4, inyecta genes. ¿Y cuál es la gracia de esos genes, caga? Que alteran la señalética intracelular, desarma el citoesqueleto y altera las uniones estrechas. ¿Eso qué significa? Que este epitelio que está ordenadito para defenderse como una empalizada, se comienza a soltar y comienza a permitir que actúe el pH o incluso actúen enzimas que están en el lumen. También tiene otro tipo de gen que se llama el BAC-A o vacuolante, que induce apoptosis. Volvemos, echa a perder el epitelio, comienza a hacer hoyito o forado en el epitelio. ¿Ya? Al mismo tiempo tiene particularidades porque tiene lipopolisacárido de membrana, etcétera, que induce una respuesta inflamatoria. Entonces genera más encima una respuesta inflamatoria. Y también expresa células de adhesina que permiten que se adhiera al epitelio. Entonces, se dan cuenta, súper bueno va a hacer daño acá. Tiene daño directo, se defiende del ácido, genera respuesta inflamatoria y además genera cambios en la señalética intracelular producto de estos genes que induce el BAC-A y el CAG-A y que lo inyecta a través de esta especie yo voy a decir, jeringa o aguja que permite que se inyecte que el SST4. ¿Ya? Esto es, aunque ustedes no crean, esa es la clase, ¿ya? Entonces, factores de patogenicidad, la ureasa. Tiene efecto directo porque produce hidróxido de amonio, lo cual genera daño en la mucosa gástrica. Tiene indirecto porque genera la misma ureasa, tiene capacidad inmunogénica, por lo tanto actúa como quimiotáctico para leucocitos, genera inflamación y activa monocitos y neutrófilos, por lo cual se producen radicales libres y como hay amonio más ácido hipocloroso, HCl, y produce hidroxalamina, que es muy proinflamatorio. Por lo tanto, esta es la ureasa. Nosotros ocupamos mucho la ureasa en clínica para hacer el diagnóstico de la infección. Si usted, nosotros para saber si hay un paciente con Helicobacter pylori, no sirven los cultivos, sino que nosotros hacemos test de ureasa. Si hay ureasa positiva, es que tiene Helicobacter pylori. De hecho, para evitar endoscopía, hay test de ureasa exhalada. Se mide cuánta ureasa se exhala en aliento y para poder determinar si hay. Ganan habitualmente el test de intragástrico, o sea, con endoscopía midiendo la ureasa, pero también hay test de ureasa exhalada. ¿Ya? Citoxina BAC-A, que yo les contaba, en el fondo tiene esta particularidad, tiene efecto vaporizante, apoptosis, aumenta la disponibilidad de urea, por lo cual aumenta también el efecto de la ureasa, efectos tiene proinflamatorios y y también disminuye la presión la presentación de antígenos y también inhibe la proliferación de linfocitos. ¿Por qué eso sería malo? Porque en fondo impide montar una defensa contra el Helicobacter. O sea, genera inflamación, pero no genera una respuesta específica contra el Helicobacter. Y de alta variabilidad, entonces hay gente que tiene BAC-A y gente que no tiene BAC-A. El CAG-A en realidad es una isla de patogenicidad que se inyecta. Ya dijimos que se inyecta a través del complejo tipo 4 de secreción.
S4, se me olvidó SCT4, en el fondo, ay, me equivoqué. SCT4 es esto, complejo se me olvidó la sigla, SS lo significa, les pido disculpas, pero el complejo tipo 4 de inyección, en el fondo, de secreción, pero en el fondo lo que hace inyectar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que hace translocación de este gen y se genera una respuesta inflamatoria. Estos son los detalles, pero el importante es que se produce una producción de interleuquina 8 con respuesta inflamatoria, pero también se implica en la carcinogénesis. O sea, si tiene el gen CAG-A, tiene mayor riesgo de carcinogénesis. Ojo, no todos los helicobacter son CAG-A o son BAC-A. ¿Ya? Hay algunos que sí lo tienen, otros que no lo tienen, pero volvemos, en general la idea es pensar que todos lo tienen, porque la idea es dar tratamiento. ¿Ya? Entonces, resumen, todo lo que ya hemos mencionado, pero el problema es que vamos a tener una respuesta inflamatoria. ¿Cuál es la particularidad? Que puede tener una respuesta inflamatoria aguda o podemos tener una respuesta inflamatoria crónica. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas hacen que sea aguda? Que haya un gran componente neutrofílico, general por proteínas propias del Helicobacter pylori. Hay citoquinas producidas en respuesta al Helicobacter clínico, reclutamiento, neutrófilo, activación de macrófagos, reclutamiento y activación de linfocitos. Pero ¿de qué va a depender el tamaño de la respuesta? De cuántos tenemos de GenCAG-A o cuánto tenemos de BAC-A. Pues volvemos, tenemos mucho BAC-A, puede ser que haya una mala respuesta del linfocito, pero si tenemos en el fondo poco BAC-A, puede ser que tengamos una buena respuesta de antigénica y una gran respuesta de linfocito. Por eso todo esto depende, ¿ya? Entonces vamos a tener una mayor o menor respuesta aguda, ¿ya? También se genera adhesión del Helicobacter pylori a epitelio gástrico y vamos a tener una inflamación neutrofílica con radicales libres, radicales libres, especie reactiva de oxígeno, milopraxiasa y amonio, pero volvemos, si tenemos buena actividad del linfocito, en una de esas se logra controlar esta inflamación aguda. ¿Ya? Y aquí viene con un poco lo más complicado. ¿Qué pasa cuando tenemos una inflamación crónica? ¿Ya? Estos pacientes van a depender de lo previo si se genera una inflamación crónica. La mayoría de los pacientes tienden a hacer una inflamación crónica. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esto? Se genera esta inflamación crónica fundamentalmente por el macrófago, hay citotoxicidad, se genera en la medida que la inflamación es crónica, daño tisular. Y eso es súper importante. En general, si tenemos una buena respuesta a TH2 con producción de inmunoglobulina A, desaparece la infección. Pero volvamos, la mayoría se genera mantención de la infección. Y, ojo, ahí viene la segunda parte de la inflamación crónica, que se pueden generar ante anticuerpos y esos autoanticuerpos generar atrofia gástrica. Entonces, se dan cuenta, la inflamación crónica puede generar una respuesta, primero, que en el fondo que tienda a inflamar, mantener inflamado, que sería una respuesta tipo TH1, o una respuesta tipo TH2 que tiende a desinflamar y a desaparecer. Y en la medida que se produzcan autoanticuerpos, vamos a tener el riesgo de tener atrofia. Entonces, fíjense los resultados. Resultado, atrofia. Resultado con TH1, que se pueda incluso tender a mantener la inflamación. Y respuesta a TH2, que incluso disminuye la inflamación y puede sanar Entonces, vamos a tener aguda y crónica como regla. En la fase aguda, como es un problema inflamatorio, hay disminución de la secreción ácida. Obviamente, si se llega a curar, que puede pasar, pero la mayoría de veces no se cura, se vuelve a recuperar. La mayoría de los pacientes hacen crónica, pero crónica va a depender que afecte y si hay producción, por ejemplo, ante anticuerpos. Si dijimos, si hay autoanticuerpos, va a comenzar a dañarse el epitelio, autoanticuerpos contra, en el fondo, el epitelio, por lo cual va a haber disminución de la secreción ácida. ¿Cómo es ese tipo de infección? Habitualmente corporal o pangástrica, por lo cual ahí secreción ácida disminuida, pero inflamación crónica igual. ¿Qué pasa cuando es antral? Cuando hay antral,
¿Qué es lo que ocurre? Vamos a tener una situación en la cual el antro, en el fondo, va a perder su capacidad de generar somatostatina. Por lo tanto, vamos a tener hipergastrinemia, pero con menos somatostatina. ¿Por qué menos somatostatina? Porque el antro se dañó. Entonces, vamos a tener un antro dañado, pues la inflamación es central, donde vamos a tener efectos tanto del amonio como la citoquina que hagan que se disminuya la producción de somatostatina. La somatostatina es inhibitoria, por lo tanto, como no va a haber un inhibidor de la producción de gastrina, vamos a tener mucho gastrina. Por lo tanto, vamos a tener ácido. Fíjense, ¿cómo está cuando es corporal? Secreción ácida, disminuida. ¿Por qué hay úlcera? Porque está con una inflamación crónica, no hay buena restitución. El antral, ¿cómo va a estar? Ácido. ¿Va a haber úlcera? También va a ser úlcera, pero en el fondo por fenómenos más bien relacionados con el fenómeno inflamatorio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, resultados. Producción ácida, perdón, este es el tiempo y esta es la producción ácida. Yo tengo la infección, tengo una infección aguda. Como se dañó la mucosa agudamente, va a disminuir la secreción ácida. ¿Ya? ¿Qué pasa después? Después se restablece en pequeña cantidad de pacientes que teóricamente se curan. ¿Ya? La minoría, la mayoría va a una infección crónica. Si la inflamación es crónica antral, fíjense lo que ocurre, secreción ácida altísima. ¿Dónde se va a producir la úlcera? En el duodeno. ¿Por qué? Porque el estómago está hecho para aguantar acidez. ¿Qué no está hecho para aguantar secreción ácida? El duodeno. O sea, aquí se produce mucha secreción, pasa al duodeno y pasa tanto ácido que en el fondo la cantidad de bicarbonato que se produce no es capaz de antagonizarlo. Por lo tanto, vamos a tener una úlcera más bien duodenal. ¿Ya? Un porcentaje va a dar una infección asintomática. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que teníamos una gastritis no atrófica, pangástrica, que en general no da problema, pero vamos a pensar que esta ocurre muy pocas veces, ¿ya? Esta gastritis no atrófica puede generar un linfoma que se llama linfoma mal. ¿Cuál es la gracia de este linfoma? Que este linfoma se trata tratando el Helicobacter. Cuando está en estadios iniciales, yo erradico el Helicobacter y se acaba el problema. Por lo tanto, es un cáncer inicial que se trata con antibióticos cuando yo mato el Helicobacter. Y tenemos el atrófico. ¿Cuál es la particularidad del atrófico? Obviamente tenga siempre información asintomática, pero la otra posibilidad es que tenga una úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque tengo los mecanismos de defensa disminuidos. ¿Por qué disminuidos? Porque hay una gastritis atrofia, hay una atrofia de la mucosa y del epitelio. Y aquí, ¿qué puede ocurrir? Metaplasia intestinal. ¿Por qué metaplasia intestinal? Porque cuando el estómago tiene poca secreción de ácido, cambia y se transforma en intestino. Lo mismo uno podría decir si hubiera una metaplasia en el duodeno. ¿Cuál sería la metaplasia? Metaplasia gástrica. ¿Por qué? Porque como tiene mayor secreción ácida, el duodeno cambia para defenderse del ácido y se transforma en una mucosa gástrica. ¿Ya? Aquí se transforma en intestino. Y esto, si se sigue transformando en intestino, termina transformándose en cáncer. En este caso, carcinoma gástrico. Entonces, fíjense, cuando tengo antral, voy a tener mayor cantidad de secreción ácida, úlcera duodenal. Cuando tengo predominantemente, digamos, pangástrica, corporal fundamentalmente, voy a tener úlcera gástrica y voy a tener mayor riesgo de cáncer gástrico y voy a tener una secreción ácida súper baja. Súper importante entender un poco esto. En todos voy a tener úlceras, sí, el problema es dónde está la úlcera y cuáles son los riesgos de la úlcera. Y con esto terminamos la úlcera de secundaria Helicobacter pylori. Por lo tanto, cuando tengan un Helicobacter pylori y tienen úlcera gástrica, o sea, o tienen una úlcera gástrica, siempre tienen que pensar que es Helicobacter pylori. En úlcera duodenal, uno podría decir, sí, hay un estado de hipersecreción, y ahí tenemos gastrinomas, tenemos todos los que se relacionan con mayor secreción ácida. ¿Ya? Pero las que se relacionan con poca secreción ácida, con cáncer sobre todo, tienen que ver con una gastritis atrófica. Y bueno, esto. Esto es lejos, por eso hay que tratar el Helicobacter. El Helicobacter en general hay que tratarlo siempre. Eso. Y
Tenemos por último las úlceras gástricas, que ya son súper sencillas. Si yo doy inhibidores del ácido clorhídrico, va a estar disminuir las prostaglandinas, se pierde la citoprotección gastrointestinal, ¿ya? Y si tenemos una situación en proceso patológico, donde tenemos citoquinas, factores de crecimiento, ojo, los corticoides mismos, inhibidores selectivos, se pueden generar prostaglandinas proinflamatorias que dan inflamación y carcinogénesis. Entonces, obviamente ahí deben de dónde actúan los AINE y sobre quién actúa. Pero en el fondo, el mecanismo de los inflamatorios no estenoidales, en el fondo que pueden generar, son la causa más frecuente de úlcera gástrica. Y ojo, fíjense, no úlcera duodenal, fundamentalmente úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque se echan a perder los mecanismos de protección. La úlcera duodenal, dijimos que el problema es que está, en el fondo, tiene que ver con la agresión del ácido. En las dos influye la agresión del ácido, pero en la duodenal influye mucho más la agresión que la, entre comillas, defensa, mientras que en el estómago, como siempre está agredido, defienden más la alteración del mecanismo de defensa. Y la úlcera por estrés, ya lo dije, tiene que ver con con la perfusión inadecuada. Ocurre fundamentalmente en pacientes críticos o gravemente enfermos, donde hay vasoconstricción de la irrigación de la mucosa gástrica, en realidad mucosa y submucosa. Puede haber también lesión por isquemia y reperfusión. Y aquí lo que falla es la disminución de la institución epitelial y por infiltración de la mucosa gástrica. Cualquier cosa grave, traumatismo grave, lesión grave, quemadura, procedimientos quirúrgicos, insuficiencia hepática, todo lo que ustedes conocen como grave. Y son características clínicas que tienen que ver con diferenciar la úlcera estrés y úlcera corriente. Las úlceras corrientes en general se relacionan fundamentalmente con Helicobacter o por uso de medicamentos no esteroides, o sea, ¿cómo se llama? Antiinflamatorios no esteroidales. Y mientras que la úlcera por estrés son enfermedades primarias o estrés. Antecedentes agudas en cuestión de horas, así de rápida pueden ser, múltiples y pequeñas, mientras que las úlceras por Helicobacter o por antiinflamatorio tienden a ser crónicas, en cuestiones de días o semanas, son múltiples y pequeñas, aquí son lesiones únicas o escasas mayores de 5 milímetros de diámetro, o sea, tienden a ser más grandes y tienden a ser únicas. Lesiones superficiales en la mucosa submucosa, mientras que la úlcera corriente tiende a ser profunda. Ojo, todas estas son úlceras, o sea, pasan más allá de la muscular de la mucosa, ¿ya? Sitio, fundamentalmente zonas aproximadas del estómago. ¿Por qué? Porque ahí llegan donde se necesita más perfusión, mientras que la úlcera corriente, la zona es más afectada que el área oxíntica, úlcera gástrica, estamos hablando acá. ¿Por qué? Porque en la zona, volvemos, eh, digamos que tiende a tener más atrofia, hemorragia dan las dos, es un poco más grave, más frecuente la úlcera corriente, de enfermedades más graves, hemorragias más graves. Y perforación general no ocurre nunca en la úlcera por estrés porque son más delgaditas, pero en la úlcera corriente sí hay perforación y el tratamiento, volvemos, sucralfato, que es un antiácido, de una sustancia antiácida, inhibidor de bomba de antihistamínico, volvemos, ranitidina, famotina, o inhibidor de la bomba proton, que son los que actualmente se ocupan más. Y el tratamiento de la úlcera corriente es la erradicación del Helicobacter. Ojo, antibiótico. Y además administrador de PPI habitualmente ahora se ocupa solamente inhibidores de bomba proton y también se pueden ocupar inhibidores de la protección. Y terminamos. Entonces, ¿cómo estuve en el tiempo? ¿Muy pasado? 15 minutos, Doc. Ya, pero esto terminamos, ya para que no... Ya, pero estamos. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, En este estamos bien. momento, ¿cómo está la secreción hacia usted?